Marcos, dale a este, hijo. Volumen a este. Vimos un primer segmento del Evangelio de Marcos. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Dale, ya vimos la primera parte de la estructura de Marcos, donde siguiente, donde hay una conclusión al ministerio de Jesús. Bajarlo un poquito, por favor. Donde hay un actuar de Jesús y hay un conflicto. Hay una incongruencia para la religión entre el modo de actuar de Jesús y los conflictos. Se llega a una conclusión, se llega a una decisión y es matarlo. Vamos a la siguiente parte. Viene Marcos a destacar que en su vida terrena Jesús no fue comprendido. Jesús fue no solo mal entendido, sino que será rechazado y asesinado. Jesús no es comprendido en su ministerio. Como vengo diciendo de hace unos martes, no tenemos que alarmarnos por el hecho de no ser aceptados a raíz de nuestro ministerio. La popularidad no es criterio de verdad desde la perspectiva del Evangelio. Digo esto porque en la actualidad la popularidad es un criterio de éxito. Las personas, los líderes, los pastores popularmente aceptados son considerados pastores de éxito, y los rechazados se ven como perdedores, fracasados. No es así en el Evangelio. Prácticamente el ministerio de Jesús será un ministerio rechazado, despreciado, asesinado. Diríamos que sus estándares de reconocimiento de las instancias oficiales en Jerusalén pues no serán muy elevados, serán estándares muy reducidos. Ante la conclusión que se dio anteriormente, preséntame la conclusión, hijo. Bájalo un poquito. Bájalo un poquito. Ey, ¿están aquí o están aquí ustedes? Ey. No, bájalo, te dije. Que se vea la conclusión. No se puede ver la conclusión del cuadro anterior. No, pero juntos no. No. ¿Sí? No. Ah, no, va. Bajen pues. No. Bajen, hijos. Bájenlo. La conclusión anterior. En el 3.6, aquí digamos que esta es la conclusión, este cuadro que está aquí. Hay una conclusión. Deciden, acuerdan matar a Jesús. Matar a Jesús. Esa es la conclusión a la que llegan las autoridades de Jerusalén. Aquí habrá un conflicto geográfico. Marcos también tiene una estructura geográfica. Marcos va a contrastar a Galilea con Jerusalén. En la lectura que Marcos hace del ministerio de Jesús, Jesús solo sube una vez a Jerusalén.
solo una vez. Todo su ministerio se da aquí en Galilea. Todo el evangelio está estructurado para colocar a Jesús aquí en Galilea. Y solo sube a Jerusalén cuando llega lo que el evangelista va a llamar la hora, o sea, cuando llega la pasión. Para Marcos, Galilea es el centro del ministerio de Jesús. Jerusalén es el escenario de la muerte de Jesús. Jerusalén mata a los profetas. Jerusalén mata a los que son enviados. Galilea será el escenario geográfico donde él realizará su ministerio. Luego de haber realizado su ministerio, él orienta su ministerio hacia Jerusalén, donde experimentará la muerte. Lo dirá más adelante, como veremos. Y cuando experimenta la pasión, al final, vea conmigo rápidamente dos pasajes. Vamos a tomar Marcos 8. Dice Jesús, Marcos 8, del versículo 27 al 30, ¿qué tienen ustedes en Marcos 8? La confesión de Pedro. Pero inmediatamente de esa confesión, y la confesión es: tú eres el Cristo, 31, luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes. Brian, mírame que no sirve aquí ahorita. Y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló esto con toda claridad. Y claro, está ubicando a toda la gente, ancianos, sacerdotes y maestros de la ley, escribas. ¿Quiénes son estos? Estos son la élite de Jerusalén. Estos son la élite que dirige y gobierna Jerusalén. Desde aquí está planteando que Jesús va a subir a Jerusalén para experimentar la muerte. Cuando él dice: es necesario que lo maten, aquí Jerusalén es descrita como la ciudad de muerte. Para Marcos, Jerusalén no es la ciudad gloriosa que tendrá algún significado trascendental para cristianos. No, Jerusalén es lugar de muerte. Por eso es que al final, en Mateo 16, acompáñenme a Mateo 16, cuando el ángel habla, ahí está, vamos bien. Cuando el ángel habla y dice Marcos 16, versículo 6, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle, versículo 7, 16:7, a los discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes. ¿A dónde, hermanos? Él retorna
a Galilea. Jesús, luego de ser asesinado en Jerusalén, él regresa a Galilea para renovar el llamamiento que originalmente les hizo a sus discípulos en el ministerio. Los discípulos fueron llamados en Galilea. Todos los discípulos de Jesús eran galileos. Su ministerio se realizó en Galilea. Luego de experimentar la muerte en Jerusalén, él regresa a Galilea para convocar de nuevo a sus discípulos y llamarlos nuevamente al ejercicio del ministerio. ¿Me van siguiendo? Galilea no es solo el escenario donde él convoca al ministerio, sino donde él realizó su ministerio y donde él renovó el ministerio de los discípulos que habían fracasado en Jerusalén. Los discípulos fracasaron, pero Jesús jamás fracasó. Él llegó a Jerusalén, cumplió el llamamiento del Padre, pero luego regresó a los discípulos para renovarles el santo ministerio. Por eso es que Jesucristo sigue siendo la piedra angular de todo, hermanitos. Los discípulos pueden fallar, el maestro jamás podrá fallar. Él cumplió su llamado y desde el cumplimiento de ese llamado es capaz de convocarlos de nuevo a Galilea para realizar el ministerio. Vayamos al cuadro ahora, hijos. El cuadro. Habiendo decidido matarlo, Jesús no entra en una depresión. Ay, me quieren matar. No, no. Avancemos. Él sigue actuando y sigue realizando sanidades. Marcos 3, del 7 al 12. Él sigue haciendo toda clase de sanidades. El versículo 10 sintetiza la esencia de este bloque. Biblia en mano. Como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlos, se postraban ante él. Este es un bloque que reúne una serie de actividades sanadoras de Jesús. La sentencia de muerte que sobre él hay no es una sentencia que le inhibe a esconderse. La sentencia de muerte que en él hay hace que él retome con mayor fuerza su ministerio. Para Jesús, la oposición, la adversidad, la sentencia de muerte sobre él no es una acción que le cohiba, que le inhiba, que le reprima, que le deprima. Para Jesús es retomar fuerzas al santo llamamiento. Digo esto porque para muchas personas medio les pasa algo ahí donde van a predicar y ya salen corriendo. Medio dicen algo y ya salen huyendo. Para Jesús la sentencia de muerte que Marcos plantea en 3:6 no le detiene en su ministerio. Y no solo no le detiene, sino que decide convocar a un grupo de hombres que serán la base fundamental que le dará continuidad a su ministerio. Aunque primero hay que formarlos, hay que equiparlos. Y hay 3 razones por las que Jesús llama a los apóstoles. Dice, versículo 13, estamos aquí en este bloque. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que él quiso, los cuales se reunieron con él. El llamamiento no tiene que ver con nuestra capacidad o dignidad. Estamos aquí porque él quiso, nada más. Esa es la voluntad de Dios
y no nuestra dignidad la que nos hizo ser convocados por Dios. Él llamó a los que Él quiso. Es la misma frase que usará el apóstol Pablo para decir: los dones son como el Espíritu Santo quiere. No son premios a personas que han demostrado capacidad o idoneidad o mérito. Dios llama a los que Él quiere. Si pudiésemos, si hubiese estado de nuestra parte llamar a estos hombres, quizá hubiésemos puesto un perfil tan elevado que ninguno de estos hubiese sido elegido para ser llamados. Esos apóstoles, no crean que eran tan, como ustedes dirían, hombres de Dios como esperarían verlo. Esos no eran tan diríamos, nobles o tan dignos o tan meritorios como esperaríamos. Solo hay un criterio de la elección y es la voluntad del que llama. Es la única cosa. El no aceptar la voluntad del que llama es una de las cosas que ha traído más conflicto en la espiritualidad de muchas personas. Eso llevó a Saúl a un problema serio. Saúl no aceptaba la elección de David. Saúl nunca aceptó la elección de David. Para Saúl no había mérito. Pero así es Dios. Dios tiene sus razones por las cuales llama. Y no nos da explicaciones al respecto. Dios es Dios y no explica. Él sabe por qué elige. Él sabe por qué designa. La Biblia habla de esa soberanía de Dios. Nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer. Nadie. Y los que de alguna manera hemos sido llamados por Dios a ser parte de su ministerio, cada uno de ustedes que ha sido llamado a ser parte del ministerio en esa iniciativa divina, solo nos queda ser agradecidos. Solo nos queda reconocer que es un regalo de la gracia y no un mérito nuestro. Versículo 14. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles. Y aquí están las razones de la elección. Uno, para que lo acompañaran. Dice la Reina Valera, para que estuvieran con él. Esa es la primera función de alguien que es llamado por Dios. Estar en una relación con Jesucristo. Antes de pretender ir a servir, primero tiene que tener una relación con Jesucristo. La primera llamada es tener una relación. La persona que pretenda ir a servir sin tener una relación pronto agotará sus energías. Dice, para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar y para expulsar demonios. Son las tres grandes tareas que él va a entregar a los discípulos. Estar con él, predicar, echar fuera demonios. No pretendamos predicar y echar fuera demonios si no estamos con él. La primera tarea del discípulo es estar con Jesús. Y esto es lo primero que se descuida. Marcos va a resaltar que esta fue la gran debilidad de los discípulos. Veamos, por ejemplo, el capítulo 4. Perdón, el capítulo 14. Vamos a ver 14 y 15. Hay una frase que vamos a tomar muy de cerca. Cuando dirá el texto que los discípulos seguían de lejos a Jesús. Bueno, primero veamos el 14:50. ¿14:50 qué dice, hermanitos?
todos lo abandonaron y huyeron. Es decir, no cumplieron la primera razón por la cual fueron llamados. Por tanto, serán incapaces de ejercer un testimonio vigoroso de Jesús, y es lo que viene a continuación en el 66, en el caso particular de Pedro. Cuando Pedro estaba abajo, pasó una de las criadas, y aquí viene todo el relato que cierra al final del 71. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan. Estar lejos de Jesús, haber abandonado a Jesús, les impedirá dar un testimonio vigoroso y potente acerca de Jesús. Y hay una frase en el Evangelio cuando dice: los discípulos le seguían de lejos. Permítame. ¿Cómo? ¿Cómo? En Lucas 22:54, vamos a tomar a Lucas 22:54. Sí, allá habla que Pedro le seguía de lejos, es la misma idea. En Marcos 15:40 se habla de algunas mujeres que miraban desde lejos. Marcos 15:40. Hay una razón por la cual los discípulos van a fracasar en la misión. Primero, esa relación. Luego, la misión, o sea, el servicio. Predicar la palabra y traer liberación. Muchos queremos entrar a esto. Misión. Reducirlo quizás un poco para que se lea mejor, hijo, reducirlo. No, reducirlo. Más. No, reducirlo. Todo. La toma, reducirla. Que se vea todo de un solo, así es. Misión. Queremos entrar aquí sin estar aquí. Esa es la raíz que explica todos los que dejan el ministerio. No andemos dando explicaciones baratas. No andemos dando explicaciones tontas. Cuando alguien mantiene la relación con Jesús, cuando alguien mantiene el nexo con Jesús, cuando alguien está con Jesús, no, hermanitos, no nos demos paja. Si estoy con Jesús, nadie me mueve de servirle. Nadie. Nadie. Si estoy con Jesús, me hagan lo que me hagan, me digan lo que me digan, me saquen lo que me saquen, rumoreen lo que rumoreen, nada nos mueve del servicio. Porque la relación con Jesús es lo que fundamenta nuestra energía de servicio. La relación con Jesús es lo que alimenta mi espíritu, es lo que sostiene mi dinámica, es lo que me da la energía. Mientras estoy aquí disfrutando de Él, de esto
nadie nos mueve. Los discípulos, dice Hechos de los Apóstoles, predicaban con denuedo y les hacían de todo. Los castigaron, los azotaron. Pero dice el pasaje, pero ellos se dieron cuenta que habían estado con Jesús. ¿Recuerdan ese pasaje de Hechos? Hechos 4. Es decir, ellos habían estado con Jesús. Y eso les da la suficiente potencia espiritual para soportar el costo de servir a Dios, para soportar lo que implica servir a Dios. Usted puede venir y poner todas las excusas que quiera. Usted podrá venir y decir, es que mire, fulano, sutano, mengano, lo que quiera. Pero en la Biblia solo hay una razón. Esta: la pérdida de la relación. A veces nos metemos tanto aquí, olvidamos esto. Y cuando nos metemos tanto aquí, olvidando esto, esto es desgastante, hermano. Servir es desgastante. Trabajar en el reino es desgastante. Cansado. Y aparte que a veces trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y lo que recibe son malos entendidos, críticas, burlas, ultrajadas, desprecios. Pero si usted mantiene esto, nada nos aparta, nada nos mueve, nada nos quita la gloria de nuestro llamamiento. ¿Estamos, hermanos? Veamos al cuadro. Tiene un bloque donde Jesús va a defenderse y donde va a responder a las críticas que les han hecho. Han dicho muchas cosas de Jesús. Ahora él va a responder. Pero por razón de tiempo no voy a entrar en detalle en esto. Que no terminamos Marcos ahora. Pero aquí hay una ruptura, digamos. Hay una ruptura con la gente que está ligada a la religión oficial. Y Jesús emprende un camino que es hacia los gentiles. Él comienza a tocar un poco los segmentos ligados al mundo no judío. Él comienza a cruzar la frontera, cosa por la cual también recibirá mucha crítica. Comienza a cruzar las fronteras geográficas y teológicas de la misión y comienza a caminar hacia el mundo de los gentiles. Por eso dirá en esta parte de la tormenta, aquí es cuando controla la tormenta, él tiene autoridad sobre la adversidad de las tormentas, él tiene autoridad sobre los demonios en el capítulo 5, en el caso del Gadareno, y él desarrollará su autoridad sobre la gente que se va a oponer a su ministerio. Acuérdense que aquí se levanta la tormenta, aquí se levantan los demonios y aquí la gente que no acepta el ministerio de Jesús con la liberación del endemoniado de Gerasa. Sin embargo, su autoridad seguirá manteniéndose firme porque tiene autoridad sobre la tormenta, tiene autoridad sobre los demonios y lastimosamente la gente al despreciar la autoridad de Jesús pierde la bendición de la autoridad. En el 5, del 18 al 20, tenemos al primer misionero. Esto va a resultar para Marcos paradójico, porque el primer misionero
Es decir, el primero que tomará la llamada de Jesús para predicar no será ni uno de los 12. 18 del capítulo 5. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Es decir, él quería estar dentro de los 12. Él quería hacer lo que los discípulos no estarían dispuestos a hacer. Él quería acompañarlo. Jesús no se lo permitió. Son decisiones de Jesús. Cuando Él dice no, Él tiene sus razones. Es una de las cosas que nos cuesta aceptar. Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Aquí tenemos el primer misionero de Marcos. No es ninguno de los 12, es el que era endemoniado. Y no anduvo con traumas, que porque Jesús me dijo no, pues ya no. Y no anduvo con crisis. No me eligieron para esto, no me pusieron en este cargo, no me nombraron, ni siquiera me mencionaron. No. Para lo importante para él era lo que Jesús dijera. Si él decía sí, sí, si decía no, no. Y si Jesús le dice no, anda a predicar mejor, excelente, voy a predicar. Es decir, no estaba ansioso de tener un nombramiento, un estatus, sino ansioso de obedecer la palabra. Y si Jesús le dice ve a predicar, él se fue a predicar. Luego entramos al tema de la fe, del 5:21 hasta el final. Estamos hablando en esta parte, estamos hablando de el relato de la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo. Estamos hablando de el poder de la fe en la mujer de flujo de sangre y el poder de la fe en la hija de Jairo. Sin embargo, en los primeros 5 versículos del capítulo 6 tenemos el Jesús rechazado. Marcos va como demostrando poco a poco cómo el misterio de Jesús no fue aceptado. La primera parte concluyó en que decidieron matarlo. La segunda parte o este bloque termina en que él es rechazado. Dice 6:5. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Vuelve a emerger la incredulidad. No obstante el poder demostrado y la autoridad de su palabra, la gente cae en la incredulidad. Sigamos al siguiente bloque. Ahora empieza una iniciativa. Jesús comienza de manera leve, diríamos, comienza a ser comprendido por sus discípulos. Hasta hoy los discípulos han dicho, ¿y quién es este? Hasta hoy los discípulos han dicho, ¿y este quién es? ¿De dónde ha sacado estas cosas? No entienden. Aquí empieza un proceso de ser comprendido. Y digamos que esto va a concluir con la confesión de Pedro. Pero es una comprensión
leve, limitada. Los discípulos todavía no le van a atinar a profundidad realmente sobre la identidad de Jesús. Hay un pasaje donde Jesús va a enviar a los discípulos, del 6:6 hasta el 12. Hay una tarea ministerial donde Jesús, particularmente cerramos el versículo 12, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Y también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndoles con aceite. El versículo 12 plantea que ellos comenzaron la práctica de Jesús. La práctica de Jesús es la que define al auténtico discípulo. Si los discípulos hacen lo que Jesús hace, estamos en la línea correcta. Siempre he dicho que la verdadera iglesia, la que se parece a Jesús, no es la que cree los mejores dogmas como Jesús, es la que hace la práctica de Jesús. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. En la iglesia tendremos distintas costumbres, formas de llevar la vida. La pregunta es si el 12 y el 13 son parte de nuestra vida. Esa es la pregunta esencial. Gente que está discutiendo con otras y es que la hermana cómo anda, es que el hermano cómo se viste. No, el tema aquí no es, el tema es versículos 12 y 13. Son estos versículos parte de nuestra práctica ministerial, sí o no. Eso es todo. Esa es la esencia del discipulado, parecerse a Jesús. Y parecerse a Jesús en su práctica. Y su práctica era predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos. Eso es todo. Lo demás serán elementos culturales, serán elementos del momento. Pero esta es la práctica fundamental que nos deja como paradigma de nuestra práctica ministerial ahora. Vamos hasta aquí, hermanitos. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Bien. Tenemos la experiencia de Juan el Bautista, que será una reflexión que Jesús hace acerca del papel de Juan el Bautista como un papel, diríamos, preparatorio y significativo para el ministerio de Jesús, porque venimos diciendo que Jesús, antes de ser líder de su movimiento propio, él perteneció al movimiento de Juan el Bautista. En este bloque, Jesús va a reivindicar al Bautista. Él va a colocar a Juan el Bautista en el valor que él tiene como profeta de Dios. Los apóstoles regresan. Aquí hay el capítulo 6 que habla de milagros que él sigue haciendo, la alimentación de los 5,000, él camina sobre las aguas y va a sanar la segunda mujer, la segunda gentil, diríamos, la segunda gentil que se hará merecedora de su gracia, que es la mujer sirofenicia, la mujer que quiere la sanidad de su hija, pero Jesús se resiste, pero la mujer demuestra la fe suficiente para accesar a la salvación. Los fariseos no ponen atención en los milagros de Jesús de alimentar, no ponen atención en su autoridad sobre las aguas, de modo que puede caminar, ni ponen atención en su poder para sanar endemoniados, sino que ellos vuelven a discutir el tema de la tradición. ¿Por qué los discípulos no hacen esto o lo otro? Yo recuerdo a un hermano que se fue de una iglesia porque él no podía aceptar
no podía entender que el Espíritu Santo hiciera hablar en lenguas a una mujer que usaba pantalones. Él miraba la obra de Dios. Él miraba cómo él se movía el Espíritu Santo. Él miraba cómo la mujer era usada por Dios para hacer una serie de cosas poderosas de parte de Dios. Pero cuando la vio vestida un día de pantalones, él se bloqueó. Porque en su mente, en su costumbre, en su tradición, usar pantalones era un indicio de estar lejos de Dios. Y cuando ve a esa mujer usar pantalones, él se va de la iglesia. Es decir, no valora, no pone su atención en todo esto, sino que pone su atención en esto. Y entramos al capítulo 7, donde los fariseos, los maestros de la ley, entran en una discusión con Jesús acerca de la comida. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley, capítulo 7, que habían llegado de Jerusalén, se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos? El fariseísmo consiste en no participar alegremente de los signos liberadores de Dios en medio de nosotros, sino que, dámele a este, por favor, que no tiene, mira. A este. 1, 2, 1, 2. A este. 1, 2, ahí. Sino que en lugar de gozarse con las señales liberadoras de Dios, la preocupación está en que no encaja con ciertas costumbres que esperamos que, si son de Dios, se hagan. Es decir, nosotros tenemos ya un esquema. ¿Qué va a pasar si algo es de Dios? Si algo es de Dios, el hombre caminará de esta manera, se vestirá de esta manera, irá de esta manera, la mujer será así, si son de Dios. De repente Dios comienza a hacer una serie de milagros a través de una persona llamada Jesús, que no encajaba con sus discípulos, no encajaba en ese cúmulo de tradiciones. Era algo vergonzoso, por ejemplo, que un hombre hablara con una mujer en público. Sin embargo, Jesús lo hace con frecuencia. Y era todavía más humillante que una mujer de mala vida siquiera tocara a un hombre. Y Jesús no solo se deja tocar, sino que se deja trastear por aquella mujer que llegó detrás de él. Era anti la ley tocar a un leproso. Jesús tocaba a los leprosos. Era signo de ser un falso enviado de Dios y se sentaba con publicanos. Jesús comía y bebía con los publicanos. Es decir, él no cumplía la reglamentación de la tradición. Y el no llenar las expectativas de la tradición bloqueaba a los religiosos para aceptar que él era el Cristo. Y no eran capaces de descubrir las obras gloriosas de Dios,
sino que se concentraban en elementos superfluos, periféricos, secundarios. No eran elementos necesarios. Dámele a este hijo. No eran elementos necesarios, pero como se habían vivido durante tantos años, había sido tanta la interiorización de esos criterios, que para ellos pensar que alguien comiera sin lavarse las manos era una inmundicia espiritual. Así, miren, una de las cosas que más agobia a la iglesia evangélica hoy día y por la cual mucha gente llegaron a grandes crisis es porque hay como un perfil que hemos creado de quién es evangélico y quién no es evangélico. Hemos creado una, ¿cómo le llaman a esto? Se me ha ido la palabra. Pero hemos elaborado durante años, desde que el evangelio vino a este país, hemos elaborado un perfil de quién es evangélico y de quién no es evangélico. Y en las zonas rurales el perfil se hace más complicado. Por ejemplo, el evangélico en las zonas más complicadas como las rurales, el evangélico no juega fútbol. El fútbol es del diablo. La pelota es Satanás. Y en las zonas rurales, cuando usted estaba en el mundo, jugaba fútbol. Hoy que se hizo cristiano, deja el fútbol porque eso es del mundo. ¿Me van siguiendo? Vamos creando un estereotipo, es decir, un perfil de quién es un evangélico y quién no es un evangélico. El evangélico, por ejemplo, no debe subirse a las ruedas de las fiestas patronales. Pecado capital. El evangélico no debe ir al cine, silla de escarnecedores. El evangélico no debe escuchar a Arjona, es música del mundo. Es decir, hemos ido creando un perfil del evangélico a partir de elementos tradicionales, elementos culturales, pero no a partir de la práctica del evangelio. Aquí tenemos a Jesús, que tiene una práctica coherente al evangelio, aunque no llena los requisitos que la tradición judía establece sobre quién es verdaderamente un hombre o mujer de Dios. Eso es algo que complica tanto hoy al evangélico. Hay hombres con mucha sinceridad, mujeres con mucha sinceridad, que la tradición los tiene dominados en su mente. No comprenden, no aceptan que alguien que pueda andar con su pelo bien arregladito tenga denuedo del Espíritu para predicar la palabra. Que alguien que se alise el pelo o que se lo encolocha tenga autoridad de Dios para ejercer una liberación. Y están viendo el respaldo de Dios a las obras del evangelio, pero no las reciben ni las aceptan porque usa pantalón. Eso es exactamente lo que pasaba con Jesús. Miraban las obras de Dios, pero no las aceptaban porque ellos no se lavaban las manos.
El tradicionalismo es lo que más mata a la iglesia evangélica hoy día, es por lo que más agarran llave hoy día los evangélicos. Agarran crisis no por cosas que estén en la Biblia, agarran crisis por cosas que son parte de la tradición. Y como dice Jesús, el versículo en el versículo 9, Jesús le dice, qué buena, bueno, en el 8, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Avancemos en el siguiente cuadro, hermanitos, avancemos. Este cuadro va a terminar, dale. Están dormidos, hijos. Este cuadro va a terminar en la práctica de Jesús. Él sigue haciendo los signos que evidencian la obra de Jesús. Los fariseos ven los signos, pero ellos no aceptan a Jesús. Ellos no entienden cómo un hombre pecador, porque así le llaman a Jesús, cómo un hombre pecador puede hacer los signos de Dios. Esa será la gran crisis de la religión. Yo no puedo aceptar que ese hombre, que es pecador, porque no guarda la tradición, tenga y sea hacedor de los signos milagrosos de Jesús. Siguiente bloque y terminamos, hermanitos. En la segunda parte, Jesús va a demostrar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo va a demostrar no de la manera que quisiéramos que lo demostrara, lo va a demostrar por la cruz. La cruz y el poder de la cruz será el signo para Jesús de que Él es el Mesías. El padecer, el sufrir, el ser martirizado por la dirigencia de Jerusalén, pues eso va a ser justamente el poder de la cruz. Los discípulos pues van a tener problemas para aceptar esto. Por eso Él va a aclarar aquí los obstáculos para seguir a Jesús o cómo no seguir a Jesús. El poder, la ley, el prestigio, la riqueza son normalmente obstáculos para seguir a Jesús. Gente que si no la mencionan, si no la dicen, pues pierde el gozo de servir. Gente que si no la estimulan, dice, es que hay que estimular. ¿Qué manera aquí estimulando? Si quiere servir, sirva. Si no, no, hermanito. El único estímulo aquí es su relación con Jesús, nada más. Mi único estímulo para servir a Jesús es estar en comunión con Él, punto. Pero de ahí que vamos a andar estimulando. Aquí a nadie se le va a rogar que sirva. Servir a Dios no es una súplica, es un mandato. ¿Lo hago o no lo hago? Punto. Lo que vamos a darle dando un premio, un reconocimiento, un estímulo, ahí se va a estar, hermanito. Rehuyamos a los estímulos, rehuyamos a los reconocimientos, rehuyamos a los premios, porque esos nos roban el reconocimiento que Dios nos dará en aquel día, hermanos. Por premios o reconocimientos o estímulos terrenos, no abandonemos el estímulo y reconocimiento eterno que Él nos va a dar en aquel día, hermanitos. Sigamos, avancemos porque el tiempo se nos comió. Por eso ya, bueno, aquí estamos ya el tema de la pasión. Tenemos la maldición de la higuera, que es donde Jesús reconoce o establece que Israel es por gusto, ¿verdad? Es cierto que no es tiempo de higos, pero Jesús le quiere decir, el que está obedeciendo a Dios, como dice el salmista,
dará su fruto en todo tiempo. Si no da frutos es porque se ha desconectado. Entra al templo, donde va a limpiar, porque el templo se ha convertido en una cueva de ladrones. Le van a preguntar con qué autoridad haces esto de limpiar el templo. ¿Quién te da autoridad? No van a saber responder a la pregunta que Jesús hará. Y aquí viene la respuesta: Jesús va a actuar en nombre de Dios. Presenta la parábola de los viñadores para hablar de Israel. Ha fracasado el proyecto de Israel. Dada al César lo que es del César. El tema de la vida y del amor en Marcos. Y la pregunta: ¿cómo es que debemos responderle a Dios? Solo de una manera: entrega total. Dice 12:41. 12:41. En la experiencia de la viuda, cuando entra y dice: pero una viuda pobre llegó, 42, y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Esa es la única respuesta posible al llamamiento divino. Todo lo que soy, todo lo que tengo es para ti, Señor. Viene el famoso llamado discurso escatológico, es decir, discurso acerca de las cosas por venir, que es el capítulo 13. Terminemos el bloque ahí, hermanitos. Y viene siempre parte de la última semana de Jesús, la pasión, todo el trama de la planificación de los sacerdotes que conspiran contra Jesús y encuentran a Judas para que lo venda, ¿verdad? El arresto, se encuentran ante el Sanedrín, Pedro le niega, hay condenas y burlas, siguen las burlas, el velo del templo se rasga de arriba a abajo para indicar que la muerte del Mesías ha abierto un camino nuevo en las relaciones entre Dios y el hombre. Viene la resurrección, que es la declaración de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. La resurrección es el sí de Dios. Si la crucifixión es el no de los hombres a la práctica de Jesús, todo lo que el evangelista ha dicho, todo lo que el evangelista ha preparado, todo lo que el evangelista ha mostrado acerca de Jesús, la muerte es el no de los hombres, el no. La religión dijo no a Jesús, pero en la resurrección el Padre le dice sí a esa. Mira, hijo, dame este volumen vos. Y que ustedes le dan volumen a esto y también agarran esto. No, solo este quiero volumen. La religión, la muerte en la cruz, es el no de la religión. No podemos aceptar a ese hombre, aun cuando eche demonios, aun cuando sane leprosos, aun cuando levante paralíticos, aun cuando sane todo tipo de enfermedad. No lo podemos aceptar porque no cumple nuestra tradición, no guarda nuestra ley, no cuida nuestras normas, y la negativa final es crucificarlo. Pero la resurrección es el sí de Dios. La resurrección es ese hombre que no encaja en sus normas, que no encaja en sus religiones, que no encaja en sus tradiciones, pero que su práctica es mi voluntad. A ese hombre yo lo levanto de entre los muertos. Hoy día hay una gran preocupación por encajar en las tradiciones humanas, y hay muchos pastores preocupados porque encajen en ese tradicionalismo de las iglesias evangélicas
Y hay muchos hermanos que vienen a Betania, que vienen de otras iglesias, pero que se incorporan a la vida de la iglesia y que de repente se escandalizan por algunas cosas que pasan en Betania. Y me dicen, pastores, que no deberían hacer esto, pastor, no deberían hacer lo otro. Mire, yo estoy claro que Betania no es un proyecto para encajar en el tradicionalismo de las iglesias evangélicas. No. Y si debo pagar un precio por eso, y algunos se van, está bien. Yo estoy claro en eso. Mi idea no es crear o ser una iglesia que todos quieran estar. No, mi idea es una iglesia que sea coherente con la práctica de Jesús, aunque no guarde tradiciones que durante 100 años los evangélicos han dicho que eso es ser evangélico, aunque no guarde costumbres que durante 100 años los evangélicos han dicho que eso es ser evangélico, aunque no sea guardiana de leyes que para los evangélicos dicen que eso es ser evangélico. Yo siempre digo, bueno, si usted cree que una iglesia guarda mejor su tradición, está bien, búsquela. No estamos aquí para guardar tradiciones, estamos aquí para fomentar la práctica de Jesús, predicar el evangelio, echar fuera demonios, sanar enfermos. Pónganse de pie, hermanitos. Pónganse de pie. Este es un tema complicadísimo para muchas personas porque durante años tal vez en una iglesia les metieron un cassette. ¿Y qué cuesta borrar ese cassette? ¿Qué cuesta deshacer una iglesia de tradiciones? Pero es eso, justamente, sus tradiciones son los que han terminado matando con el paso de los años la vida del Espíritu. Es eso justamente, ese cúmulo de tradiciones es que lo han llevado a ser una religión que ha matado la obra de Dios. Por eso estoy interesado más en la vida del Espíritu Santo, que el Espíritu nos dirija a cada quien y nos use para traer vida y salvación. Padre, aquí hay hombres y mujeres que tú has llamado para que estén contigo. Que cada uno sepa guardar el primer llamado o la primera condición de su llamamiento: estar con Jesús. Que ninguno de nosotros descuidemos nuestra primera condición de ser llamados: estar con Jesús. Que seamos fieles a la proclamación del Santo Evangelio y que tengamos autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Lo demás es lo de menos. Que ninguno de mis hermanos esta noche descuide su relación con Jesús, su comunión con el Espíritu Santo. Porque el descuido crónico de esa relación le terminará minando la energía espiritual que alimenta el servicio. Y tarde o temprano, Dios, las adversidades serán grandes y los terminarán apartando del ministerio. Pero si estamos en comunión contigo, venga lo que venga, seguiremos fieles al llamado. Padre, gracias por el privilegio de haber sido llamados. Permítenos honrar ese llamado.
Acepta lo que tu pueblo trae. Recíbelo con agrado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanitos.